Bueno, vamos con el tema 6, que voy a intentar que sea muy ligerito, porque son cuestiones que yo creo que con saber dos cosas es suficiente. Empezamos por el producto vectorial y vuelvo a insistir, Javier, en que no confundas el producto de un vector por un número real con el producto escalar de dos vectores que al final nos produce un número, con este nuevo concepto que es el producto vectorial de dos vectores. Básicamente lo que tenemos son dos vectores, como siempre, dos vectores, y en este caso el producto vectorial sí que va a ser un vector, a diferencia del producto escalar, que era un número. Acuérdate que era el módulo de uno por el módulo de otro por el coseno del ángulo. Aquí también va a ser importante el ángulo, ¿eh? Pero el concepto de producto vectorial, que vamos a hacer así, voy a ponértelo en azul mejor. Producto vectorial, la primera cuestión importante es que en vez de ser un punto vamos a poner una X para multiplicar. Es decir, esto de aquí es una X. Voy a borrarlo porque lo repito. Es decir, el producto vectorial va a ser una X y esto va a ser un vector, y por lo tanto, como siempre que hay un vector, vamos a tener que saber tres cosas. El módulo. ¿Cuál va a ser el módulo de este vector? Módulo. ¿Cuál va a ser el sentido? ¿Y cuál va a ser la dirección? Lo voy a hacer en una hoja nueva. ¿Cuál va a ser el módulo del vector v multiplicado vectorialmente por w? Pues va a ser muy parecido al producto escalar, porque va a ser el módulo de v multiplicado. Ojo, es un punto porque estamos multiplicando números. Esto es un número. El módulo de v es un número. Por v, esto es exactamente igual que lo que vimos hasta ahora, por el seno del ángulo. Y tú me dirás, pero esto también es un número, porque un número por un número por un número es un número. Efectivamente, pero es que estamos hablando del módulo del vector. Mientras que en el producto escalar, el propio concepto del producto escalar era un número. Aquí estamos hablando del módulo de un vector. Y esta es la fórmula del producto escalar, lo que es el módulo. Es decir, lo que mide ese vector. La segunda cosa que tenemos que saber de ese vector es qué dirección tiene. Acuérdate que la dirección son todas las rectas paralelas a un vector. ¿Y qué dirección va a tener? Imaginémonos que esto es un plano. Lo estoy viendo en tres dimensiones. En este plano tenemos el vector v y el vector w. Pues el vector producto vectorial, que es un vector, como he dicho mil veces, el producto vectorial, voy a ponerlo en verde, va a ser un vector que va a tener esta dirección. Es decir, va a ser perpendicular a este y perpendicular a este. Por lo tanto, perpendicular a todo este plano. A ver, perpendicular a todo este plano. Voy a ponerlo en rojo. Esta dirección. Ya sabemos la dirección, sabemos cuánto va a medir, porque es el módulo de uno por el otro por el seno, como hemos visto antes, y lo único que nos falta saber es el sentido. ¿Y qué sentido va a tener? Pues para saber el sentido, que básicamente es saber si va a venir hacia acá o va a venir hacia acá ese vector, hay que recordar o decirte lo que se llama la regla del sacacorchos, o la regla de también, bueno, tiene otro nombre. Básicamente es que si nosotros estamos multiplicando w por por w, estamos multiplicando la v por la w. Es decir, imagínatelo así, estamos multiplicando esta por esta, ¿vale? Bueno, para que lo veas más claro, voy a llamar a este w
y a este v. Y así lo ves más claro. Estamos multiplicando v por w, es decir, v primero es este. Esto es como si girara hacia allá. Pues tú imagínate un sacacorchos o un tornillo. Es decir, ¿hacia dónde va a ir? Si aquí está metido el tornillo, ¿hacia dónde va a ir? Pues el tornillo va a subir. A izquierdas, si lo ves desde arriba, a izquierdas el tornillo sube. Por eso, una de las propiedades que va a tener el producto vectorial es que no es conmutativo, porque no es lo mismo v por v que w por v. Porque si en este, como hemos visto, el vector va a ser hacia arriba, en este el vector va a ser hacia abajo. Es decir, si en vez de multiplicar v por w, multiplicamos w por v, estamos haciendo así, y si lo miras desde abajo, no sé bien cómo dibujarlo, el vector va a ser para allá. En resumen, el producto escalar de dos vectores va a ser un vector perpendicular a ambos con el sentido de la regla del sacacorchos, es decir, en este caso va a ser que multiplico este por este, con la dirección perpendicular, y con el módulo, es decir, lo que va a medir esto, va a venir definido por el módulo del primer vector multiplicado por el módulo del segundo multiplicado por el seno del ángulo que forman ambos entre sí. Si recuerdas, el producto escalar tenía una representación o cómo se entendía el producto escalar, que era básicamente la proyección de un vector sobre el otro y luego se multiplicaban las medidas de este por la medida de este. En el caso del producto vectorial tiene que ver con esto, pero no es exactamente igual, porque al hablar del seno del ángulo no es lo mismo que hablar del coseno. Es decir, estamos hablando del seno de este ángulo. ¿Y el seno de este ángulo qué es? Te recuerdo un poco los conceptos. Como siempre, con trigonometría, si teníamos un ángulo alfa, el seno era esto. Si estábamos hablando del radio 1. Por lo tanto, el seno de este vector, de este vector v, por el seno de este ángulo, lo que nos va a dar es esto. Es decir, w, el módulo de eso, por el seno de alfa, es esto. Voy a ponerlo en grande. Es esto. ¿Lo es? Como el producto escalar es la medida del producto vectorial es w por v por el seno de alfa, el producto escalar es en realidad multiplicar esto por v. Ojo, me estoy equivocando o te estoy liando porque no podemos llamar a todo de la misma manera. Vamos a llamarle v. ¿Vale? Este es el producto, el módulo del producto vectorial. Por lo tanto, este producto, ¿qué es lo que está representando? Si nosotros lo que estamos multiplicando es esto por esto, ¿qué es lo que estamos teniendo? Pues lo que estamos teniendo es el área de este paralelogramo, o el área del rectángulo, si quieres. Es decir, lo que tienes que aprenderte, que si tenemos un vector v y un vector v, el módulo de v por v, lo que está representando es el área. ¿El área de qué?
Pues el área de esto. Todo este área sencillamente es el producto escalar. Es decir, si te preguntaran el área de este paralelepípedo, tú cogerías v por w, lo harías escalarmente y ya está. Y ahí viene la pregunta, dices, vale, eso está muy bien, porque yo sé que v por w es un vector, pero y que el módulo de esto es esto. Que lo sé hacer. Vale, pero como vector, ¿cómo se opera ese vector? ¿Cuál es la operación? Bueno, pues el truco más rápido para que lo veas es que el vector, si tú quieres calcular este vector como vector, no como módulo, la forma más rápida es que te pongas aquí esto, te pones aquí los 3 vectores directores. Si quieres te lo pones así para que veas que es distinto. Esto es una mera regla para acordarte. Y aquí lo que vas a poner es, si el vector v es ABC, pongamos, pues aquí pones ABC. Y si el vector w es DEF, pues DEF. Así, por ejemplo, si tenemos estos dos vectores, el v y el w, y queremos saber cuál es el resultado de esto realmente, qué vector es el vector v por w, pues ponemos i, j, k, ponemos 0, 1, 2, 1, 0, 3. Lo operamos como tú sabes operar por los triángulos y las diagonales, y lo que te dé una vez simplifiques las y las j es el vector v por w. Vale, eso está muy bien. ¿Y esto para qué sirve? Pues esto sirve para alguna cosa concreta, yo la verdad es que ni lo recordaba, que es, por ejemplo, por lo que ya hemos dicho, si tú tienes un vector y tienes otro vector y tienes aquí un ángulo alfa y tú sabes esto y sabes esto, pues si te piden el área de este paralelogramo, pues ya sabes que es el módulo de v por v. No voy a repetirlo, que ya te lo he hecho. Y también te puede servir, dices, no, yo es que no quiero saber, me piden el área del triángulo formado por estos dos vectores. O por 3 puntos. Imagínate que te dan 3 puntos y te dicen, calcula el área del triángulo. Pues es tan sencillo como calcular este vector, y obtienes el área del triángulo. Evidentemente sería la mitad de esto, porque como v por w es todo el área del paralelogramo, pues el área del triángulo, voy a hacerlo en grande, pues será la mitad. Otra aplicación, que esta sí que hay que pensar un poco más, pero es sencilla también, es si a ti te preguntan cuál es la distancia entre un punto y una recta. Es decir, si tú tienes un punto, qué gordo, un punto P y una recta, y te piden la distancia es siempre la proyección. Cuando esto es 90 grados, pues la distancia es esto, lo que va desde el punto P hasta este punto. Y entonces te piden esa distancia cuánto vale. Pues lo que tienes que hacer es coger un punto cualquiera, ojo, esto es lo importante, un punto cualquiera de esta recta. Dices, ¿y cómo me cojo un punto cualquiera de esta recta? Pues como sabes, pues la manera más fácil. Si tú tienes que esta recta, imagínate que es x menos 5, a ver, x menos 5 partido por 2 igual a y más 3 partido por 1 igual a z menos 2 partido por 8.
Pues tienes que buscar unas coordenadas x, y y z que pertenezcan a la recta. ¿Cuál es el punto inmediato más sencillo? Pues el que hace todo lo de arriba cero. Esa es la manera más rápida de hacerlo. Es decir, tú te buscas el que haga esto 0, el que haga esto 0 y el que haga esto 0. Así 0 es igual a 0 igual a 0. Por lo tanto, ¿cuál sería el punto más sencillo? Pues sería el punto A, sería el 5, menos 4, 2, porque es el que hace 0 todo lo de arriba. Y es un punto cualquiera, ese te vale. Y entonces una vez tienes esto, tienes el punto A, tienes el punto P, que el punto P te lo tienen que haber dado. Imagínate que el punto B es el 0, 2, 1. ¿Vale? Pues ¿qué tienes que hacer? Pues lo que tienes que hacer es buscar este vector, que va a ser la diferencia de coordenadas entre P y A. Y ahora tienes que buscar otro vector que esté aquí. ¿Vale? ¿Y cómo conoces un vector que esté aquí? Pues un vector que está aquí es el vector director de esta recta. ¿Y cuál es el vector director o cuál es el vector director más inmediato que conoces de esta recta? Pues el que tiene estas coordenadas. Acuérdate que este es el famoso ABC de la ecuación continua, es decir, será el vector 2, 1, 8. Y para mí lo mejor es no recordar la fórmula, sencillamente. Como tú sabes que el producto escalar, a ver si consigo ponerlo, el producto escalar de V por AP, el módulo de este producto escalar es el área del paralelogramo. Es decir, me salgo del plano, a ver si me entra. Es decir, es todo esto es el área. Y como el área también es esto, por su altura, que es esta de aquí, que es la distancia, pues el área es ¿el qué es? Pues es V, el módulo de V, por su distancia. Por lo tanto, ¿cuánto vale la distancia? Pues la distancia, esto, aunque a ti te parezca un lío ahora, tú eres perfectamente capaz de razonarlo. Pues será el área partido por el módulo de IV. Si te quieres aprender la fórmula, la distancia es el vector por AP partido por el módulo de V. Pero si lo razonas gráficamente te sale y así no te acuerdas de las fórmulas. Y como esto te pueden preguntar también entre dos rectas paralelas, pero va a ser lo mismo, entre dos rectas paralelas, la recta R y la recta S, te dicen que calcules la distancia, que es esta. Lo que tienes que hacer es cogerte un punto cualquiera de una recta, que sería como el punto P, y sería ahora exactamente igual que lo que hemos hecho antes, porque sería la distancia de un punto a la recta. Es decir, buscaríamos un punto A cualquiera que pertenezca a S, haríamos su vector, buscaríamos el vector director de esta, calcularíamos el área, y luego dividiríamos entre V, el módulo de V, para calcular D. Y con eso tenemos visto el producto vectorial, que sirve sobre todo para las distancias, pero la clave es que te aprendas el módulo y que sale del seno. Y ya está. Y ahora viene el producto mixto. El producto mixto
es mixto porque va a ser mixto de dos cosas, va a mezclar dos cosas, va a ser un producto escalar y un producto vectorial, porque en realidad lo que vamos a estar hablando es de tres vectores. Y entonces nosotros vamos a tener tres vectores: el vector v, el vector w y el vector, pues no sé cómo le llaman por aquí, el vector, bueno, u, le llaman así. Pues el producto mixto consiste en que este y este se multiplican vectorialmente, por lo tanto estos son vector, este es otro vector, evidentemente, pero este y este se multiplican escalarmente. Y el producto escalar de dos vectores es un número, es decir, el resultado de esto es un número. Porque multiplicamos el primero, este le multiplicamos escalarmente y este vectorialmente. La cuestión aquí es dos cosas. ¿Cómo se opera eso? Pues se va a operar de una manera muy fácil a la que hemos visto antes. Es decir, si tenemos tres vectores, el primero A1, B1, C1, el segundo A2, B2, C2 y el tercero con sus tres componentes, y queremos multiplicar esto de manera mixta a V por V, esto va a ser un número, ya lo hemos visto, que el resultado de esto es un número. Pues la manera de recordarlo, es una especie de regla mnemotécnica, va a ser colocar el 1, colocar el 2, las coordenadas del 1, las coordenadas del 2 y las coordenadas del 3. Y si tú esto lo operas, el resultado, el número que te queda, es el producto mixto. Eso a efectos de operar. Recuerda que cuando hemos visto el producto vectorial, en la parte de arriba y en esta parte de aquí arriba, lo que teníamos puesto eran vectores. Era una manera de recordar. Entonces, en este caso, al multiplicar por vectores te van a quedar vectores, y eso sí era un vector, pero en el caso del producto mixto es un número. Y terminamos ya con lo que es la representación gráfica de o a qué se refiere el producto mixto. Pues si tenemos los tres vectores, el u, esto está dibujado en el espacio, el v, y el w, ¿vale? Recuerda que como trabajamos siempre con vectores equipolentes, nos cogemos, elegimos el punto de origen el mismo. Pues cuando hablamos del producto mixto, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues a lo que se refiere el resultado del producto mixto, sencillamente es el volumen. A ver si así lo consigo explicar. Igual que el producto escalar era del paralelepípedo, la superficie del producto mixto es el volumen. Es el volumen de todo este paralelepípedo, no sé cómo se llama. Sí, esto es paralelepípedo. Lo otro era paralelogramo. Este volumen. Por lo tanto, si nosotros tuviéramos 4 puntos en el espacio, tuviéramos 4 puntos en el espacio y nos dicen que calculemos el paralelepípedo que forma, pues haríamos los tres vectores que forman y nos buscaríamos, a ver si soy capaz de dibujarlo, y haríamos el producto mixto de estos tres vectores, que serían este de aquí y este de aquí, que une los puntos. Por lo tanto, la aplicación directa del producto mixto es el volumen del paralelepípedo que forman los tres vectores. Evidentemente, si el paralelepípedo es el producto mixto, si tú te fijas, a ver si soy capaz de dibujarlo medianamente bien, si tú te fijas, que esto es un tetraedro,
el tetraedro que se forma directamente con los 4 puntos, no sé si consigo verlo, que lo veas, voy a ponerte aquí una sombra para que lo veas. Este tetraedro, aunque es un poco lío, en realidad es como la sexta parte del volumen. Es decir, si nos preguntaran el volumen del tetraedro sería un sexto del producto mixto. Es decir, cogeríamos U y lo multiplicaríamos por V. Por V. Como esto va a ser un número, la sexta parte nos da directamente el volumen del tetraedro. Y ya está, Javier. Es cierto que en el libro habla de la esfera, yo no me complicaría con eso. Vamos a ir a lo esencial. Lo importante, por resumir, que entiendas la diferencia con el producto escalar, que en el producto vectorial, hablo del vectorial, se multiplican los módulos por el seno, que representa la superficie, que el módulo de esto representa la superficie de un paralelogramo, y que el producto mixto es cuando tienes 3 vectores que multiplicas de manera escalar y de manera vectorial. Y lo que representa es el volumen del paralelepípedo. Yo creo que del libro no es necesario que te hagas todos los ejercicios. Céntrate sobre todo en el tema de la superficie del paralelogramo, el volumen del paralelepípedo y saber un poco operar con los módulos y esto, y ya está. No te líes ni con la esfera ni con mucho más.